Un crimen de guerra es un incumplimiento de las protecciones elementales que en teoría tiene cada ser humano sobre la Tierra al momento de estallar un conflicto armado. Esta protección es conocida como derecho internacional humanitario. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las leyes bien estudiadas y bien intencionadas de las que estamos hablando terminan siendo letra muerta. Y no, la justificación no es la época, el mal gobierno o el subdesarrollo de una nación. Pues como veremos, no importa el bando, la nación o la época de la que estemos hablando, ningún país está exento de cometer estas atrocidades. Dichos crímenes pueden ser de carácter intencionado o accidental, no importa, siempre que haya inocentes afectados o malos tratos a heridos, náufragos o prisioneros, estaremos ante un crimen de guerra. Pero en este video no nos centraremos en tecnicismos ni en crímenes accidentales, pues al final, un misil descontrolado, un error humano o la simple mala suerte no es algo que podamos controlar. Aquí hablaremos sobre aquellos crímenes que, con intención y en una total falta de empatía y humanidad, fueron cometidos con una crueldad casi inimaginable. Comenzaremos con un viejo favorito, algunos de los crímenes cometidos por los soldados de ese pequeño hombrecillo. Recuerda que no puedo decir su nombre, porque a YouTube a veces le da por ser un poquitín sensible con estas palabras, así que no te sorprendas si censuramos o cambiamos algunos nombres. Comenzaremos diciéndote que no todos los miembros del ejército eran malos. Se dice que incluso algunos batallones completos se negaban a eliminar civiles o prisioneros de guerra. Esto se debe a que, principalmente en el ejército regular, que son este uniforme y creo que en este otro, había personas reclutadas a la fuerza. Es decir, había soldados que no compartían para nada la ideología predominante. De hecho, se dice que las principales masacres y crímenes de guerra fueron llevadas a cabo por la Gestapo y por la SS, que eran los miembros más entregados a esta ideología. Probablemente se deba a que, para ser miembro, tenías que pasar pruebas para asegurar tu entrega, y de paso, si aprobabas, te hacían parte de una especie de graduación, donde te metían en la cabeza que ahora eras parte de algo muy selecto y especial, que ahora debías defender con tu vida. Este sentimiento de pertenencia llevaba a la gente a hacer prácticamente cualquier cosa con tal de demostrar su entrega al movimiento. De ahí que la SS y la Gestapo siguieran las órdenes del líder ciegamente y que cometieran actos abominables sin sentir ningún tipo de pesar. Ah, sí, antes de continuar, no olvides dar me gusta y suscribirte si quieres estar al tanto de nuestro contenido. Ahora sí, sin más comerciales, continuamos. Los hombres de nuestro pintor frustrado consideraban especialmente inferiores a los polacos. Al menos así fue al principio, antes de poner sus garras sobre los judíos. Esta nación sufrió principalmente los primeros embates del nazismo. Por ejemplo, en septiembre de 1939, los nazis comenzaron una intensa campaña de terror contra los polacos. Comenzaron destruyendo la nación y cultura polaca desde sus cimientos, en un intento por reducir a sus habitantes a un montón de campesinos y obreros sin líderes ni sueños. Los polacos comenzaron viendo cómo sus universidades, museos, bibliotecas, palacios, escuelas y demás edificios públicos eran saqueados, destruidos e incendiados, y sus libros y obras de arte quemados en hogueras, todo en presencia de sus habitantes. Las familias fueron separadas, mandando a los niños con apariencia aria a Alemania para ser educados de acuerdo a las normas del gobierno alemán, mientras que sus padres eran enviados a campos de trabajo forzado o directamente a los primeros campos de concentración. Una vez reunidos tantos habitantes polacos como pudieron, se calcula que entre 1,5 millones y 2 millones de polacos en total comenzaron a buscar cuidadosamente a todo polaco que pudiese dar señales de inteligencia o rebeldía. Para esto, un año antes, se habían dado la tarea de asesinar a todo sacerdote, político, escritor, maestro, líder sindical e incluso miembros de la nobleza de origen o nacionalidad polaca que pudieran encontrar. La SS, la Gestapo y la propia policía polaca, hay que recordar que para este momento el gobierno de Polonia estaba en manos nazis,
organizaban redadas por todo el país para asegurarse de que no quedara el menor indicio de liderazgo polaco. Siempre que fueras de esta nacionalidad, podías ser enviado a un campo de concentración o de trabajos forzados por cometer infracciones menores, como aparcar mal el auto o no pagar a tiempo tus impuestos. Y esto solo fue el inicio. El resto de la historia creo que ya la saben. Conforme el bigote gracioso ganaba poder, comenzaba a planear su próximo paso, la erradicación judía y toda aquella raza que fuese considerada inferior. Número 2. Crímenes de rusos contra alemanes. Un episodio muy conocido es el del soldado alemán ejecutado en el piano. Se dice que en los últimos días de la guerra, cuando los rusos finalmente entraron a Berlín, los abusos contra la población civil y contra los soldados fueron incontables. Por ejemplo, un joven soldado del bando alemán cayó desmayado cuando explotó una granada. En un principio, los rusos pensaron que estaba muerto, hasta que notaron que no había sangre en el cuerpo. El chico solo estaba inconsciente. Pues bien, los rusos esperaron a que despertara, y cuando lo hizo, le apuntaron con sus armas, y le preguntaron qué era lo que más le gustaba hacer. El chico se lo pensó un poco, y dijo que su padre le había enseñado a tocar el piano, y que con el paso del tiempo había terminado tomando amor por este oficio. Hasta que la guerra comenzó, y tuvo que cambiar las notas musicales por las balas. Entonces, el líder de aquellos soldados rusos llevó al chico hasta una casa en ruinas, donde aún resaltaba un piano de cola larga y le dijeron que tocara. Aquel soldado comenzó tocando obras de Beethoven con una sonrisa en el rostro. Incluso se sintió confiado al notar cómo los enemigos miraban asombrados la destreza del chico con aquel hermoso piano. Las horas pasaron, y poco a poco el soldado alemán comenzó a sentir cansancio. Fue cuando se atrevió a preguntar ¿hasta cuándo quieren que toque? Y el líder de los rusos, en medio de risas burlonas de sus camaradas, dijo: cuando dejes de tocar, te mato. El miedo invadió una vez más a aquel joven, quien resignado tocó una pieza tras otra, hasta que no pudo más. Se dice que la resistencia de aquel chico fue de poco más de 24 horas. Fue cuando rompió en llanto y dejó de tocar. A lo que el líder camarada dijo: te felicito, tienes mucha resistencia. Acto seguido, aquel joven alemán recibió 3 balas en el cráneo. Claro está, este caso no fue el único. Miles de abusos sexuales se registraron en los próximos días de la llegada de los rusos a Berlín. Toda mujer de entre 6 y 60 años que los rusos encontraron fue abusada. Incluso se dice 2 cosas. Una, que llegó a haber peleas entre soldados del bando aliado para ver quién abusaba primero de las mujeres. Y 2, que cuando alguien intervenía para tratar de evitar esto, los rusos siempre contestaban con la siguiente frase: la guerra es la guerra. Obviamente, no todos los soldados eran así, pero en este video estamos hablando de crímenes de guerra, así que nos centraremos en eso. ¿Saben? Algo que me confunde mucho es ese sentimiento que se da siempre que alguien pelea por terminar con un abuso. Háblese guerra, el bully en turno o un ladrón, o lo que sea. Por algún motivo, la víctima que consigue ganar al victimario termina convirtiéndose en algo igual o peor que aquello que intentaba arreglar. ¿Por qué será que gran parte de aquellos casos siempre termina sucediendo esto? ¿Qué acaso no entienden que cometer estos actos termina rebajándote al nivel del malo? O bien, ya que caes a ese nivel, o aún más bajo, terminas convirtiéndote en algo aún peor, en algo mucho más despreciable que aquello que intentabas combatir. Entonces, ¿qué caso tiene? Pero volvamos al punto, que me estoy enojando. Algo mucho más reciente, y quizá por ello aún más grave, son los abusos que los norteamericanos cometieron en su guerra contra el terrorismo. Estados Unidos inició su guerra en Irak bajo 2 argumentos principales. Primero, y quizá el más importante, aseguraban que en Irak había armas nucleares y biológicas que probablemente usarían contra Norteamérica. Y segundo, aseguraban que Saddam tenía conexiones con grupos terroristas que organizaron los atentados del 9/11. Bueno,
De lo segundo no están tan seguros todavía. Y de lo primero, bueno, nunca encontraron esas armas nucleares ni nada que se le pareciera. Y es que el gobierno norteamericano asegura que los prisioneros que tenían habían jurado que era verdad, que sí que había bombas nucleares en aquel país. Pero piénsenlo solo un segundo. Imagina que pasas días en la oscuridad, sin comer ni beber nada. No sabes qué hora es. Y, cuando no estás a oscuras, están con la luz tan brillante sobre ti que incluso al cerrar los ojos no consigues ganar ni un poco de oscuridad para poder dormir. Para colmo, cada que parece que a pesar de todo vas a lograr descansar un poco, alguien llega y te golpea de forma tan brutal que es casi un milagro que no caigas desmayado. Y eso solo es porque tu torturador así lo quiere. Para colmo, cuando él no está, estás en absoluta soledad. Así que, entre todo eso, imploras porque se termine, porque te dejen en paz. Incluso suplicas porque terminen con tu vida. Pero dentro de ti sabes que eso no pasará, hasta que les digas lo que ellos quieren, no lo que es verdad. Solo terminarás con ese sufrimiento hasta que digas lo que desean escuchar. Ahora dime, ¿no dirás lo que ellos quieren aunque sea mentira? ¿De verdad crees poder mantener tus ideales y tu dignidad cuando cada segundo de tu vida es dolor, hambre, cansancio y casi la eterna soledad? Piénsalo solo un segundo y sé sincero o sincera. ¿Crees soportar algo así? Yo creo que no. Pues bien, esas confesiones falsas fueron suficientes para que el gobierno pensara que era buena idea invadir un país. Aunque de forma curiosa, si bien no encontraron armas que decomisar, sí encontraron oro, petróleo y antigüedades que sacaron de forma ilegal haciéndolas pasar como mosaicos, para después decir, uy, perdón, olvidé que eran mosaicos de piso muy valiosos y de varios miles de años. A eso, sumen la masacre de Haditha, donde los Marines estadounidenses se dedicaron a fusilar civiles desarmados en el 2005. O la matanza del 2007, donde en una concurrida plaza un grupo de mercenarios contratados por la CIA, Blackwater creo que se llaman, dispararon indiscriminadamente contra hombres, mujeres y niños con rifles de asalto y ametralladoras. Todo esto en nombre de la libertad y la venganza. Pero bueno, los terroristas eran los iraquíes, ¿no es cierto? Esto no es para decir que los rusos, los norteamericanos o que los alemanes o la nacionalidad que quieran son buenos o malos. Lo que queremos decir es que la guerra no es honor y adrenalina como lo pintan las películas y los videojuegos. La guerra siempre será dolor, miseria, muerte, destrucción y, en general, el reflejo de lo peor que puede ofrecer la humanidad. Representa la destrucción de todo lo bueno, de todo aquello que los humanos han intentado construir. Y es que se necesitan miles de años para construir una civilización, pero solo un segundo para destruirla. Yo soy Roland y esto ha sido Ravenworld. Hasta la próxima.